figura geométrica plana con sus bases paralelas. ¿Sabes cuál es la clasificación de los trapecios? Te lo contaremos. El trapecio se clasifica en trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. En el vídeo anterior vimos cómo hallar el área de un rectángulo. Si al rectángulo lo partimos por la mitad, sigue siendo un rectángulo, por lo que podemos hallar su área de la misma manera. Si tenemos un triángulo rectángulo y lo partimos por la mitad, se convierte en un trapecio rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto de 90 grados. Y si tenemos un triángulo isósceles, que es decir, que tiene sus dos lados iguales, si lo partimos por la mitad es un trapecio isósceles. Si tenemos un triángulo escaleno, que quiere decir que todos sus lados son desiguales, si lo partimos en dos, se convierte en un trapecio escaleno. Para el área del trapecio debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, la cual es base 1 más base 2 sobre 2 y el resultado lo multiplicamos por la altura. Como pueden observar, esta fórmula es muy parecida a la del área del triángulo, solo que en el área del triángulo es la base del triángulo sobre 2 por la altura, pero en este caso, en la fórmula del área del trapecio, es base 1 más base 2 sobre 2. Se deben estar preguntando por qué base 1 más base 2. Bueno, vamos a resolver esta duda. ¿Por qué? Porque el trapecio tiene dos bases, una base superior y otra inferior. En cuanto a cuál es la base 1 y cuál es la base 2, pues no es relevante. Esta puede ser base 1, esta puede ser base 2, o esta puede ser base 2 y esta puede ser base 1. Además, esta es la altura del trapecio. Debemos tener en cuenta que la altura siempre va a ser perpendicular a la base, a las dos bases. Es decir, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Otra aclaración es que la altura puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Lo importante es que la altura sea perpendicular a las dos bases. Esto es en cuanto al trapecio escaleno. Ahora miremos en cuanto al trapecio isósceles. En el trapecio isósceles también hay dos bases, base 2, base 1. La altura también perpendicular a las dos bases, tanto a esta como a esta. En todos siempre se forman ángulos de 90 grados. Miremos en el caso del trapecio rectángulo. Pues en el caso del trapecio rectángulo, pues ya hay un ángulo de 90 grados. Es decir, que este lado del trapecio también podemos tomarlo como la altura. Como este lado es perpendicular a las dos bases, entonces lo tomamos como la altura. Por lo tanto, la medida de la longitud de la altura será la misma que la longitud del lado. Esto solo sucede en el trapecio rectángulo. Con un ejemplo de cómo hallar el área del trapecio. Vamos a hallar el área de este trapecio escaleno, el cual tiene como datos la base 1 mide 3 centímetros, la base 2 4 centímetros y la altura son 5 centímetros. Entonces los datos serían base 1 igual a 3 centímetros, base 2 igual a 4 centímetros y la altura igual a 5 centímetros. Bueno, para hallar el área reemplazamos los valores que ya tenemos acá.
cuales sacamos de las medidas de este trapecio escaleno, lo reemplazamos en la fórmula. Entonces tendríamos que, como B1 es igual a 3, reemplazamos acá la medida de la base 1 y ahora acá reemplazamos la medida de la base 2, la cual es 4 centímetros. Todo esto sobre 2. Ahora multiplicamos por la medida de la altura, la cual es 5 centímetros. Entonces esto nos daría un total de 3 más 4, 7, entre 2 nos da 3.5 y este resultado de esta suma y la división lo multiplicamos por la medida de la altura, la cual es 5. Y esto nos da un total de 17.5. Entonces la respuesta es que el área es igual a 17.5 centímetros cuadrados. Estudiantes de séptimo, recuerda que con voluntad y esfuerzo todo es más fácil. Ama y ponle siempre empeño a todo lo que hagas. Cuídate y recuerda, quédate en casa.